yo no soy una persona que me preocupo porque memoricen nombres y fechas. Lo que sí, por lo menos cuando es un periodo histórico esencial, que nos ubiquemos en qué siglo estamos y a mediados o a final de ese siglo. Si es alguna fecha determinante, bueno, se lo vamos a remarcar. Estos 4 localidades del departamento que nombran acá, junto con Yapeyú, son La Cruz, Santo Tomé, San Francisco de Borja, hoy queda del lado del territorio del Brasil, ¿sí? Que fue uno de los territorios que se pierde ya a principios del siglo XIX, en 1801, definitivamente a manos del Imperio de Portugal y Brasil. Justamente cuando se estaba empezando a visorar un nuevo conflicto en esta región de frontera, que es el famoso, la región al rojo vivo entre Portugal y España, se lo llama a Juan de San Martín a que entrene militarmente a las milicias guaraníes. Otra gran herencia de la cultura guaraní es que al haber sido pueblos inmensamente guerreros, ellos controlaban y dominaban el espacio territorial de la selva subtropical sudamericana a través de la expansión colonial guerrera, o a través de la guerra. Y esa era su forma de conquistar territorios para el cultivo. Eran guerreros y cultivadores al mismo tiempo, con la misma efervescencia, podemos decir. Entonces, por eso es que fueron tan famosos los combates como el combate de Mbororé, que se nombra tanto a lo largo del proceso misional en la defensa de la frontera, y luego la famosa guerra guaranítica, porque a la tradición guerrera guaraní se suman las estrategias de ¿cómo podemos decir?, el entrenamiento militar occidental. Van a ser históricamente pobladores que aportarán los conocimientos artesanales cuando tengan que dispersarse en toda la región litoral. Grandes constructores, a toda la ciudad de Montevideo fue construida por manos guaraníes. Van a ser extraordinarios artesanos en plata. El metal no era explotado en la región misionera, pero sí era traído gracias a la inmensa riqueza que proveía la región del sistema reduccional con las estancias y los excedentes del cultivo en las misiones. En este periodo, durante la gestión de San Martín, se lo convoca, ahí estando él de teniente de gobernador en Yapeyú, para que vaya al pueblo de San Borja, o San Borja, para que esas todavía era territorio español, y empiece a entrenar a la milicia guaraní nuevamente, que estaban dispersos en la región, para que sean soldados o milicias de frontera. Por eso decimos, otro gran aporte histórico que van a hacer los misioneros guaraníes, que han sido históricamente ignorados por la historia de Misiones y de la Argentina. Se sabía que había soldados guaraníes, por ejemplo, eso se llegó a decir en algún momento, en las tropas de San Martín, pero no se contó toda esta larga historia del proceso del aporte militar que hicieron los misioneros guaraníes al sistema colonial. Fueron milicias de frontera durante el sistema reduccional, fueron milicias de frontera en este periodo colonial. Se dice, parte de la mitología histórica dice que en esta etapa en que Juan de San Martín va a entrenar a los soldados a San Borja, como se considera el posible sitio de nacimiento de Andrés Guacurarí, posible futuro Andrés Guacurarí Artigas, como lo vamos a estudiar en la unidad 4 y 5, se cree que en este periodo, cuando Juan de San Martín entrena a las milicias misioneras guaraníes en la frontera de San Borja, probablemente haya estado o Andrés Guacurarí niño o Andrés Guacurarí joven. Hay distintas teorías sobre que no coinciden las edades, pero que sí entrenó a todas las milicias guaraníes del pueblo, donde consideran que es el origen, digamos, de donde nació probablemente, o con mayor seguridad, Andrés Guacurarí. Estuvo un año entrenando a las milicias, Juan de San Martín, en esa región. Entonces también se considera que esto que nosotros le llamamos la ruta del Uruguay, la ruta de las estancias del Uruguay, ¿sí?,
es una ruta estratégica por el poderío económico que proveyó a toda la región colonial, pero sobre todo terminó alimentando el poderío económico y político del Río de la Plata futuro, pero también significó ser la región de frontera más dura, digamos, la región caliente, en la lucha entre los dos grandes imperios. Mientras que Buenos Aires, como ya les dije, hay toda una historia del contrabando del Río de la Plata, comerciaba alegremente con todo tipo de banderas británicas, francesas y por supuesto portuguesas, a espaldas de la misma corona a la que los administradores españoles servían, ¿sí? Van a ser de estos comerciantes poderosos y de los viajeros y extranjeros que se van a ir asentando en la región del Río de la Plata, tanto en Montevideo como Buenos Aires, donde se cimente la mayor concentración de tierras ganaderas, que por eso les digo, va a determinar gran parte de la historia económica argentina. Y la historia económica argentina, que es la historia política de nuestro país, la tenemos que entender desde quiénes son los sectores terratenientes, después ya a fines del siglo XIX llamados oligarquías ganaderas, y otros términos que vamos a estudiar ya en otras cátedras, y bueno, van a ser estos sectores terratenientes los que durante la gestión de Juan de San Martín pudo contener. Lo que pudo hacer Juan de San Martín es recrear la riqueza, la buena administración y el aprovechamiento de 4 grandes estancias jesuíticas. Pero alrededor de esas estancias jesuíticas, si ustedes ven ese mapa, se van a generar un sinnúmero de veintena de pequeños pueblos, postas, posadas, se le llamaba antes, a los lugares donde paraban los viajeros con las carretas que llevaban la mercadería, cuando no viajaban por el río. También lo que va a conseguir Juan de San Martín es crear una marina mercante regional. Los capitanes de barcos eran guaraníes, estaban tan bien preparados este emprendimiento que promueve Juan de San Martín, que van a haber barcos fabricados en nuestra región y dirigidos por capitanes mercantes guaraníes, ¿sí? Pero cuando el viaje era por tierra, toda la mercadería que iba por tierra, que es ahí donde está la flechita colorada que ustedes ven en el mapa, desde Yapeyú, a Yapeyú a su vez llegaba toda la riqueza de las misiones que estaban al norte, los pocos poblados misioneros de los que se podía extraer los bienes en la producción agraria. Pero como ya sabemos, la producción agraria generalmente se derivaba hacia el Río de la Plata por la costa del Paraná, ¿sí? Pero cuando ya estuvo muy destruido la región de la costa del Paraná y la ciudad de Asunción empieza a enemistarse profundamente con la capital o la nueva gobernación de Buenos Aires del periodo colonial, Buenos Aires muchas veces va a bloquear el paso del Paraná para terminar de asfixiar el poder político de Asunción. Eso va a determinar la historia también entre lo que después va a ser la República Independiente del Paraguay. ¿Por qué elige Paraguay no seguir siendo provincia unida, parte de las provincias unidas? Es por esa historia de la asfixia económica y política que ejerció Buenos Aires con todas las regiones del interior. La provincia en ese entonces del Paraguay, por supuesto, va a tomar una determinación que luego la va a terminar convirtiendo, como va a pasar con la banda oriental del Uruguay y otras antiguas provincias de las Provincias Unidas, van a elegir no depender del poderío económico del Río de la Plata, que iba a sustituir a la asfixia que generaba la colonización española. Pero en este contexto del gobierno de Juan de San Martín, con la creación y la reactivación de esas estancias, se van a ir poblando toda esa ruta comercial por tierra de nuevas postas, nuevos poblados, y también se les llama capillas, porque la tradición era que se hacían esas postas. Darle de comer a los caballos, cambiar los caballos. Acuérdense que el transporte de tierra de ese periodo, durante hasta principios del siglo XX, en algunas regiones lo sigue siendo, en muchas regiones rurales, es el transporte a carreta. Entonces había que cambiar las ruedas, en fin, dar de comer a los viajantes que trasladaban la mercadería. En muchos de esos lugares se fueron asentando postas, se le llama almacenes,
Y siempre la tradición venía ya de la época de la colonización española y también en el periodo jesuítico, donde había un asentamiento poblacional original, se erigía el nombre bajo la protección de un santo o de una virgen. Todavía hoy en los poblados de Corrientes es muy común encontrar sitios capilla, santos que resguardaban los caminos, los antiguos viajeros, y que dieron origen a los nombres de muchas localidades del interior. Entonces se reactivó toda la vida social, comercial, y se repobló la región gracias a la reactivación que permite, digamos, esta nueva forma de economía que trae la gestión de Juan de San Martín, que va a durar lamentablemente lo que duró la gestión de Juan de San Martín. Una vez que él se marcha, vuelven los terratenientes privados a negociar con determinados cabildos del interior y a apoderarse de esa enorme riqueza. Entonces decíamos, ¿qué se bajaba y qué tipo de mercadería? Ustedes van a leer la yerba mate, que sigue siendo la gran producción de nuestra región, algodón, que se producía básicamente mucho algodón en lo que hoy es la provincia de Corrientes, y en ese entonces también en la provincia del Paraguay, o de la región del Paraguay, el tabaco, que también es común a todos, las grasas, y el cuero extraído de las estancias jesuíticas. Eso por ahí. En general, también, además de esas 4 estancias comunitarias, San Martín intentó volver a reunir a las familias misioneras guaraníes para que reactiven el agro en el sistema, con un sistema comunitario. Trató también de permitir que todas las familias guaraníes dispersas pudieran volver a trabajar a lo largo de esa ruta con pequeños asentamientos de chacras familiares, un poco porque él sentía una profunda empatía hacia ese pueblo, y otro poco porque él también observó, como los colonizadores que eran un poco más pensantes, que en la medida que los pueblos originarios estaban organizados en clanes familiares, producían mejor, se protegían mejor, se protegían hasta en la salud. El sistema como las epidemias actuales, mucho tiene que ver con la falta de lo que tiene que ver con la protección del contexto social. ¿Sí? Que es un tema que ahora se habla mucho. La medicina no pasa, hoy sí pasa mucho por, bueno, una vacuna, pero de lo que no se habla es la protección social, de que la familia o el entorno tiene que estar protegido con buena alimentación, en asentamientos y en lugares sanos y en un contexto social sano. Eso es lo que realmente produce los mejores anticuerpos del mundo. A eso le podemos agregar vacuna hoy en día. En aquel momento no existía. Entonces también gran parte de esa población había sido diezmada por nuevas formas de enfermedades y epidemias. Entonces terminamos con aclarando que entre 1778 y 1782 la región quedó poblada, urbanizada, y las primeras 4 estancias terminaron convirtiéndose en 18 estancias, que fueron surgiendo de los pequeños emprendimientos comunitarios, y 25 nuevos puestos con sus respectivas capillas. Entonces, por eso se lo considera Juan de San Martín uno de los verdaderos impulsores del desarrollo, después de la expulsión de los jesuitas, de esta región. Creo yo que también es bastante desconocida esa historia, salvo que hayan estado leyendo a estos autores. Profesora, una pregunta. Y cómo no. Sí, yo estuve leyendo algo del material que teníamos, y yo leí algo, o sea, lo que yo entendí por lo menos, que en el año 1800 aproximadamente hubo tipo una ley de Avilés, le proporcionaron fracciones de tierra. ¿Eran a los guaraníes esas fracciones de tierra que le dieron? ¿O a quiénes? ¿En 1800? 1800, sí, yo leí que en 1800, entre 1800 y 1801. A los guaraníes le dieron la ley de Avilés, algo así de Avilés, no sé si era ley o decreto. El virrey Avilés, en ese momento lo iban a nombrar ya Avilés, era el virrey del nuevo virreinato del Río de la Plata. Estaba intentando, después de la salida de Juan de San Martín, vuelve a haber un nuevo despoblamiento,
y lo que ya se ve marcadamente es la aparición de estos terratenientes que se van a ir apropiando de territorios que antes le pertenecían a la colonización, con la anuencia de los cabildos. Es algo muy parecido a lo que a veces se escucha en la actualidad, que los empresarios y los políticos están más o menos de acuerdo en mantener cierto poder. El virrey de Avilés es uno de los que observó e intentó volver nuevamente a aplicar una política de tierras para esta población. Pero lo que sucede en 1801 es la invasión del territorio de lo que hoy serían las Misiones Orientales, que termina por dejar sin efecto esa política, porque se iba a aplicar en la región más rica de las estancias, que estaba en lo que hoy es Río Grande do Sul, y el norte de lo que hoy es el territorio de la República Oriental del Uruguay, porque como sabemos, de este lado del Uruguay, lo que hoy es la provincia de Misiones, no hay estancias, o por lo menos no tenemos tierras aptas para las estancias. Entonces, con esa invasión de 1801, en la que ya vimos que la política colonial española no puso mucho empeño en recuperar ese territorio, después va a haber un intento de recuperación en 1811 y después va a venir el intento de Andrés Artigas. Se pierden los territorios más ricos de las estancias que pertenecieron al sistema español, que quedan del lado definitivo de lo que después se llamaron las Misiones Orientales. Entonces también ahí la política de Avilés, que había intentado aplicar esas políticas de asentamiento de la tierra, quedan sin efecto. Es a eso lo que te estabas refiriendo. Sí, hasta ahí es donde... Sí, otra pregunta que yo tenía, que me conecté tarde porque había tormenta acá, no me venía el internet. Yo estaba leyendo el tema del Uruguay, de lo que era el comercio en el Uruguay, y creo que hablaba, porque cuando se empezó a hablar de comercio en el Uruguay, yo me puse a pensar en el tema de Salto, este salto que hay en Salto Grande. ¿Cómo hacían para pasar? Y ahí leí que desarmaban las barcazas y las volvían a armar para seguir transitando. ¿Era así o me equivoco? Claro, una de ellas era seguir la ruta por tierra. Se llegaba con barco hasta Salto, ahí se bajaba toda la mercadería por tierra y se trataba de llegar por tierra, ¿sí? Esa era una. La otra era arriba, la teoría... ya para arriba de Salto, entonces ya había poco tránsito. Sí, sí, hasta donde yo tengo entendido, sí, estaba justamente todo lo que después fue, digamos, lo que generó la reconstrucción de la represa de Salto. Claro. Pero sí, había que desviar o venir por ruta de tierra hasta Buenos Aires, ¿sí? O en algunos casos sí se desarmaron algunas de las barcazas y se las volvía a armar del otro lado, pero era bastante complejo. Cuando hubo una administración ordenada como la de San Martín se podía, había tiempo, había, digamos, en cada posta y parada había gente equipada para el armado y el desarmado de las carretas y el acompañamiento y el embalar de la mercadería. Después, cuando hubo pésimos administradores, por eso nuevamente el virrey Avilés intentó poner un orden ya cuando era prácticamente a las puertas de la última gran invasión, digamos, o toma de territorio por el lado de Portugal y Brasil. Pero sí, era una de las rutas más complicadas, pero era la más segura. Por eso se llegaba primero a Montevideo y después se pasaba a Buenos Aires. Sí se llegaba por agua. Y si no, se desviaba y se llegaba directamente a esta última de las estancias. A ver, acá si la puedo ver en grande, porque no la estoy viendo bien. Acá yo tengo mi propia filmina. Esta que, bueno, le dicen Estancia de Jesús del Yerubá, que es la que tiene la número 5 acá. Ahí era donde generalmente había que desembarcar toda la mercadería y seguir por tierra. Si es que ya se había conseguido cruzar. Ahí la verdad que sinceramente tendría que investigar el tema con más profundidad. No sé si... Disculpa, me voy a tener que poner a investigar. No, está bien, sí, yo me... La pegada de los barcos. Que es poco el comercio por el tema de ese accidente en el río que hay también. Porque yo en el material que usted nos dio decía que desarmaban y armaban
Yo me imagino que habrán desarmado y armado algunas veces y después ya no era más rentable, porque es mucho trabajo para armar y desarmar una barcaza para, aparte de la mercadería, tenían que bajar, subir de vuelta. Me imagino que sí, que Ay, no era nada. por eso era tan importante la buena administración y digamos, la creación de de las postas, donde había personal preparado o entrenado para el armado y el desarmado, ¿sí? Pero eso siempre funcionaba cuando había un administrador colonial, como fue en algún momento Hernandarias, después fueron los jesuitas, casos como este en el periodo ya colonial, post-jesuítico, como el de San Martín, o el ordenamiento que intentó aplicar el virrey Avilés, pero que ya llegó, digamos, prácticamente a las puertas del periodo en el que se pierde toda la región de las misiones orientales, que eran las regiones más ricas en estancias. Lo mismo, No. lo que quedó del lado del territorio de las Provincias Unidas proveyó bastante riqueza, por lo menos a lo que sería la pampa húmeda bonaerense, ¿sí? Porque seguía estando la región, como sigue siendo hoy, región ganadera de Entre Ríos, de lo que hoy es Santa Fe, en ese entonces todavía la banda oriental, pero todo derivó hacia la riqueza extraordinaria que concentraron los grandes terratenientes de la pampa húmeda. Había grandes terratenientes del lado del Brasil también, y eso fue lo que los motivó a tomar las misiones orientales. No se tomaba por patriotismo, era porque la corona portuguesa le promete a los terratenientes portugueses que si ellos ayudan en la toma del territorio de las misiones orientales, las tierras les iban a ser repartidas. Entonces, parece que hubo más empeño del lado de los terratenientes portugueses, y ahí es cuando se pierde ya gran parte de Río Grande do Sur, parte de Santa Catarina y Río Grande, sí, Santa Catarina y Río Grande, que eran todavía en ese momento territorio español. ¿Eso fue en 1801? En 1801, sí. Esa es la primera gran... Entonces primero, se termina la administración de Juan de San Martín por el motivo de la pérdida de estos territorios. no, a él por algún extraño motivo lo retiran antes de ese periodo. Él termina ya en 1782. 1782, exactamente. Y se va a España con su familia. Claro, él ya pide el retiro. En realidad él toda la vida aspiró a tener cargos más altos y con mejores ingresos. Parece ser que nunca consiguió que lo tuvieran en cuenta. Como este fue su mayor logro dentro de la administración colonial, quiso aprovechar ese momento para pedir un ascenso y una mejora en el sueldo. Y ese es el momento en que, bueno, él decide partir hacia territorio español. Y de allá vendrá después su cuarto hijo a seguir construyendo la historia de nuestra región, digamos. ¿Quieren seguir haciéndome consultas? Estoy a su disposición, porque yo la parte teórica al menos ya la he concluido. Disculpe, yo tengo una pregunta. No sé si Sí, se me escucha bien. Sí. ¿Cómo eran esas barcazas que se construían para navegar? ¿No eran así como muestran así barcos totalmente, o sea, como se ven en el dibujo que nos están mostrando en la imagen? Ahí está, esos son los bergantines, ahí está, barcos de quilla. Barcos de quilla quiere decir que ya tienen toda la armazón, ¿no es cierto, profe? La quilla es el esqueleto, la columna vertebral. Esas son las innovaciones. Claro, sí. Ahí está en el dibujo, ahí mira, ahí está el bergantín, que es más grande que la goleta.